Buen día, mi nombre es Hugo Arévalo. A continuación voy a presentar lo que es el proceso 22, el cual nos correspondió para el laboratorio 2 en la implementación en el PLC Siemens. Entonces el proceso consiste en un proceso principal y tres subprocesos. El proceso principal se lleva a cabo siempre y luego de que transcurre un tiempo T2, de manera automática debe pasar al subproceso 1, subproceso 2 o subproceso 3 de acuerdo a la cantidad de productos que hayan sido producidos en cada subproceso. Esto es lo que se lleva a cabo de manera automática. Vamos a comenzar con la explicación de esta manera de trabajo del PLC. En este caso P1 se dominó el pulsador de arranque en el PLC es la carga es la entrada I00, X1 de X1 a X9 son las entradas de I1 I01, perdón, hasta I11. Los sensores S1, S2 y S3 que solo se llevan a cabo cuando el proceso se lleva a cabo de manera semiautomática son las entradas I12, I13 y I14. Un pulsador de emergencia es P2, que es la entrada I16, y pues para seleccionar el modo de operación que sea automático o semiautomático es la entrada I15. Entonces pues vamos a comenzar explicando lo que es el modo automático, como ya lo mencioné. Entonces arrancamos la CPU, pulsamos el pulsador de arranque, se arrancan las cargas KM1, KM2 y KM3 luego de un tiempo. Con X1 se apaga la carga KM1, con X2 se apaga la carga KM2 y se enciende la carga KM4, y con X3 se apaga KM4, transcurre un tiempo y se debe encender KM5 y KM1. Entonces se enciende KM5. Listo, entonces ahora puedo encender X4, el cual corresponde a la entrada I04. Entonces apaga KM5 y enciende KM6, y puedo pulsar X9, que en este caso corresponde a I05. Entonces la entrada 05, entonces va a transcurrir un tiempo y vuelve al proceso principal. Entonces, como se observa, enciende KM1, KM2 y KM3. No se nota mucho lo de los temporizadores porque la CPU está corriendo muy rápido, pero pues ahí está funcionando. Entonces X1 de nuevo, entonces apaga la carga KM1, quedan solo encendidos KM2 y KM3, X2, quedan encendidos KM3 y KM4, X3, entonces ahora se va a pasar al subproceso 2, dado que ya se completó el número de productos asignado para el subproceso 1, entonces pasa al subproceso 2, enciende KM7 y KM1 después de un tiempo. Entonces KM7 corresponde a Q06 y KM1 pues ya sabemos que corresponde a Q00. Entonces transcurre un tiempo y ahora puedo oprimir X5, que corresponde a I06. Listo, entonces transcurre un tiempo y enciende KM8, y al pulsar X8 apaga KM8 y vuelve al proceso principal. X8 corresponde a I11. Entonces vuelvo al proceso principal, hago lo mismo, entonces apaga, queda encendido solo KM2 y KM3, luego oprimo X2 y queda encendido KM2 y KM4, y oprimo X3, y como todavía no se ha completado el número de partes que se deben producir en el subproceso 2, entonces vuelve al subproceso 2, entonces enciende KM7 y KM1, oprimo X5 que es I06, transcurre un tiempo y enciende KM8, y con X8 que es I11 enciende el temporizador y vuelve al proceso principal. Entonces lo mismo, entonces oprimo X1, se va a apagar la carga KM1, oprimo X2 y se apaga la carga KM2 y se enciende KM4, oprimo X3, y ahora entonces debe pasar a el subproceso 3, dado que ya completó el subproceso 1 y el subproceso 2. Entonces se enciende KM9 y KM2, y luego transcurriendo un tiempo se apaga KM9. No se alcanza a ver porque como ya mencioné, la CPU está corriendo muy rápido. Entonces oprimo X6 y se debe apagar KM2 y encender KM10. X6 corresponde a I07.
Entonces enciende KM10, que es Q11, oprimo X7, que corresponde a I10, y debe volver al proceso principal luego de que transcurra un tiempo. Entonces vuelve al proceso principal. Hago lo mismo. Entonces, bueno, pues ya pasó el proceso principal. Enciende otra vez KM2, con X6 lo apago. Se enciende KM10, que es este, es X1, Q11, perdón. Y lo puedo apagar con X7. Y entonces con Q17, como ya había mencionado, pues indica que terminó de realizar el proceso. Para volver a empezar, entonces pulsa el pulsador de arranque y pues vuelve al proceso principal, pero pues como ya está funcionando no vamos a mostrarlo de nuevo. Entonces eso sería todo para el proceso automático. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la presentación del proyecto. En este caso vamos a presentar el proceso semiautomático. Como ya había mencionado, entonces con ayuda de un pulsador que denominamos P3, el cual corresponde a la entrada I15, pues se va a seleccionar el modo operación. Dado que la cantidad de pulsadores que se podían utilizar en el laboratorio era limitada a 16, entonces se utilizó un pulsador no enclavado, un pulsador enclavado, perdón, de tal manera que en caso de que se hubiera encendido, el modo operación era semiautomático, y en caso de que estuviera apagado, el modo operación era automático. Esto pues, como ya mencioné, por las limitaciones en cuanto a la cantidad de pulsadores que había en el laboratorio. Entonces pues en este caso, como está encendido, vamos a trabajar el modo semiautomático. Entonces pues comenzamos de la misma manera. En el modo semiautomático, una vez transcurra el tiempo T2, entonces si antes de este tiempo se ha seleccionado el sensor S1, S2 o S3, entonces pasa a cualquiera de estos tres subprocesos. Si no se selecciona ninguno, entonces vuelve a ejecutar el proceso principal, y en este caso, si no se ha seleccionado ninguno, entonces dispara una alarma y automáticamente pasa al subproceso el cual no tenga las suficientes partes desarrolladas. Entonces pues ya vamos a mostrar esto con la simulación. Entonces vamos a seleccionar, como ya mencioné, como la simulación está tan rápida, vamos a seleccionar con antelación el subproceso 2, que corresponde ahí 1.3. Entonces pues lo seleccionamos con antelación y pues iniciamos. Entonces lo mismo, el proceso principal se lleva acabo de manera automática. Entonces oprimo el pulsador de arranque, X1 apaga KM1, solo quedan encendidos KM2 y KM3, X2 apaga KM2 y enciende KM4, y X3 debe apagar KM3 y KM4. Como seleccioné el subproceso 2, entonces debería pasar automáticamente al subproceso 2. Entonces oprimo X3, entonces pues sí paso al subproceso 2, que enciende KM7 y KM1. Listo, entonces lo mismo, todo se lleva a cabo de la misma manera que automáticamente. Entonces oprimo X5, se apaga KM7 y KM1, enciende KM8, con X8 lo apago y pasa de nuevo al proceso principal. Entonces en este caso ahora voy a seleccionar, para variar, el subproceso 3, que corresponde a I14. Estos pulsadores son enclavados, pero como la simulación está corriendo tan rápido, entonces toca seleccionarlos desde antes. Entonces lo mismo, entonces X1 apaga KM1, X2 apaga KM2 y enciende KM4, y X3 apaga el proceso principal y pasa al subproceso 3, que enciende KM9 y KM2. Transcurre un tiempo y solo queda encendido KM2, entonces es lo que está acá, ahí lo que se observa. Y X6 pues apaga KM2 y enciende KM10, entonces aquí queda encendido KM10. Con X7 se apaga KM10 y vuelve al proceso principal. Entonces X7 es I00, vuelvo al proceso principal. Entonces voy a volver a ejecutar el subproceso 3. Entonces X1, X2, X3 lo apaga, quedó en su proceso 3. Entonces con X6
apago, enciende KM10 y con X7 pues apago KM10 y vuelve el proceso principal. Entonces ya se ejecutaron, si tenemos en cuenta, ya se ejecutaron dos veces el subproceso 3, perdón, una vez el subproceso 2, perdón, y ninguna vez el subproceso 1. Entonces pues queda una vez el subproceso 2 y una vez el subproceso 1. Entonces pues voy a seleccionar el subproceso 1. Entonces lo mismo, apaga KM1, apaga KM2 y enciende KM4, y esta vez pasa al subproceso 1, encendió KM5. Con X4 apago KM5 y enciende KM6. Con X9, que corresponde a I05, apago KM6 y vuelve al proceso principal. Entonces hace lo mismo. Queda uno solo en el subproceso 2, pero pues para ver que si se dispara el error voy a dejar que se ejecute de nuevo en el subproceso 1. Entonces como no va a poder pasar al subproceso 1 dado que todas las partes ya se generaron, debería volver a ejecutar el subproceso al proceso principal, y si está de nuevo seleccionado entonces debería pasar automáticamente al subproceso 2. Entonces pues voy a pasar al subproceso 1, que es lo que quiero, pero en realidad no va a pasar al subproceso 1, sino que va a volver a ejecutarse para pasar al subproceso 2. Entonces vuelve a ejecutar el proceso principal, aquí se observa, entonces es lo mismo. Y en este caso ya automáticamente pasa al subproceso 2, dado que a pesar de que había seleccionado el subproceso 1 no podía pasar a este, entonces automáticamente pasa al subproceso 2. Entonces pues ejecuto lo mismo, oprimo X5, queda encendido KM8 y con X8 apago KM8. Entonces pues aquí ya me indica que terminó porque todas las partes se han generado. Entonces pues eso sería su proceso automático. Entonces voy a correrlo de nuevo, esta vez para mostrar los casos de emergencia. Un caso de emergencia era que los tres pulsadores estuvieran oprimidos al mismo tiempo, en cuyo caso se debería activar una alarma intermitente que indicara que los tres pulsadores, los tres subprocesos desean que se activen de manera simultánea, lo cual no sería posible. Entonces le doy arranque, apago KM1, apago KM2 y enciendo KM4, y como se sucedieron los dos, entonces la carga Q00 es intermitente, como se puede observar. Entonces ahí se observa que el bombillito está prendiendo y apagando.